Tenemos el agrado de presentarles al pastor Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Esperemos que sea de bendición para sus vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 y 22. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. 5:21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y el versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Vamos a orar, vamos a encomendar una mano del Señor, vamos a pedirle que nos hable, que nos ministre, que por sobre todas las cosas Él nos enseñe, que para eso es que estamos acá todos reunidos en su nombre. Cerramos nuestros ojos y oramos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Te damos gracias por este momento, por este tiempo tan precioso el cual tú nos has preparado. Estamos contentos, estamos alegres. Eso es lo que sale de nuestro corazón, Señor, esa exaltación hacia tu bendito y santo nombre, Señor. Te damos gracias. Gracias por todas las cosas. Gracias por poder estar aquí. Gracias por poder oír tu palabra. Gracias porque en tu palabra lo hallamos todo, lo hemos encontrado todo, esa dirección, ese consuelo, esa fortaleza, ese alimento el cual tú nos das día tras día, Señor, por medio del cual podemos ser fortalecidos y por sobre todas las cosas poder crecer, Señor, en esta gracia, Señor. Te damos gracias, te damos las gracias y ahora ha llegado el momento tan glorioso en el cual todos nosotros nos vamos a callar, Señor, para que seas tú el que habla nuestra vida, porque solo cuando tú hablas suceden cosas, Señor, y por eso te damos las gracias, Señor, porque ahora nos sentaremos a la mesa para comer y alimentarnos de tu bendita y santa palabra. Yo te ruego que conforme al don y a la gracia de Dios tú me concedas el hablar a tu pueblo, porque ciertamente están delante de mí, pero para oírte a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Damos gracias. No, uno no se cansa de dar gracias al Señor por su palabra, que sería de nosotros sin ella. Por esto la importancia, ¿no?, del poder estar atento a su palabra. Por eso que cuando oramos decimos, es el momento tan glorioso en el cual todos nosotros vamos a callar, incluyendo mi vida, para que todos podamos oír su palabra, su consejo. Todos estos días vinimos estando hablando del examinarnos, ¿no?, del poder examinarnos, y el principio, el comienzo de todo examen, en cuanto al examen que estamos hablando, no que es propio, el principio, el comienzo es oír la palabra de Dios. De ahí proviene absolutamente todas las cosas. No se puede examinar si uno no ve. Pero ¿cómo podemos ver? ¿Cómo podemos llegar a poder ver con claridad si no es a través de su bendita y santa palabra? Por eso vimos estos días la importancia del oír, la importancia de examinarnos, de poder entender y tener claro el cuidado de Dios para con nuestras vidas. El cuidado que hay de Dios para nuestras vidas. Parece una palabra muy sencilla, pero encierra tanto el poder encontrar en Él esa seguridad. Seguridad, ¿por qué? Porque hay cuidado. Hay un cuidado especial para con cada uno de nosotros. Él escogió a lo vil y a lo menospreciado. Tal vez en este mundo nos sentíamos poco. Este mundo nos quiso mostrar y enseñar que no teníamos ningún valor, pero nos hemos encontrado ahora en las manos de aquel que tenemos mucho valor, que Él nos ha dado el valor que tenemos. Por causa de ese valor es que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos habla, no, día tras día. Por eso que veíamos el día de ayer, aquel que todo lo ve. ¿Y por qué todo lo ve? ¿Por qué? Por causa de que todo lo ve, es que Él nos puede ayudar de la manera que necesitamos. Puede alcanzar lo necesario. Él está mirando, Él está observando. ¿Para qué? Para constantemente proveer todo lo que nosotros vamos necesitando para poder alcanzar y cumplir su propósito. No, muchas veces cuántas cosas el hombre busca, no, y tal vez invierte toda su vida queriendo cumplir su propio propósito. Pero en este caso estamos cumpliendo y llevando a cabo el propósito para el cual fuimos llamados, que ya no es nuestro, es el propósito de Dios. Y para eso no tenemos que nosotros buscar todas las cosas, no, Él nos las está proveyendo. Él nos está dando lo necesario. Lo que nosotros debemos hacer es oír. Y por medio de oír, recibir, amados hermanos,
todo lo que Él nos está proveyendo, que es lo necesario, por causa de que Él todo lo ve. Él todo lo ve y nos está ayudando, nos está proveyendo. Por eso la necesidad de estar atento a las cosas que Él nos habla. Por eso que en este día vamos a hacer hincapié en eso, poder prestarle atención y poder darle más diligencia a las cosas que Él nos viene hablando. Bendito sea su nombre. Porque qué tan importante, ¿no? Es el poder prestar atención. Eso, amados hermanos, ve que en todos los lugares donde hay una instrucción, se requiere atención. Cuando uno va a la escuela, cuando uno va a la universidad, cuando uno se está preparando, ¿no? Amados hermanos, para un objetivo. No se lo lleva como a los soldados, ¿no? Antes de una guerra, mismo a los médicos antes de ejecutar, ¿no? Su profesión. Ellos pasan por medio de una enseñanza que tiene que ver con una instrucción. Pero dentro de esa instrucción o dentro de esa enseñanza que en sí encierra esa instrucción, esa formación, se requiere algo que es tan importante que es la atención. Se requiere atención, se requiere no prestar oído, se requiere diligencia, se requiere no constancia para poder ser o dejar ser formado. ¿Por qué uno va a una escuela? ¿Por qué uno va a la universidad? ¿Por qué uno se mete, no, en un servicio, no, diríamos militar o policial o de bombero? Se requiere una instrucción para luego llevar a cabo, no, ese objetivo o cumplir ese objetivo para el cual uno está ahí. Pero se requiere algo tan importante que es la atención. Por eso que tanto hacemos hincapié, o mejor dicho, el Señor nos enseña tanto de prestar oído, porque de ahí parte todo. ¿Qué sería de nosotros teniendo un poco la instrucción, la enseñanza, el consejo? Sería un solo desorden. Pero nosotros miramos cómo el servicio militar, ¿no? Los soldados, los policías llevan un orden. Hasta cuando van, ¿no? Con las motos, ¿no? Los policías, a mí me llama la atención que siendo dos, van ahí, doblan, ¿no? Juntos ahí, cuando uno los mira en el freeway o en las calles. Algo tuvieron una instrucción para poder mostrar lo que están mostrando. Y seguro que si lo están haciendo porque prestaron atención. Por eso, amados hermanos, ¿qué es tan importante? Hay un objetivo. Y ahora, ¿qué tanto beneficio es prestar atención? Mucho. Porque de eso depende todo, ¿no? Y nosotros sabemos que está aquel que está oyendo y está aquel que no está oyendo. Eso sucede, amados hermanos, en todos los ámbitos donde hay una instrucción. Por eso que están aquellos que lo alcanzan y aquellos que no. Pero, amados hermanos, en una escuela o en un servicio militar tiene que ver con la capacidad propia. Acá no tiene que ver con la capacidad propia, sino tiene que ver con lo que hemos creído y nuestra firmeza en lo que hemos creído para poder alcanzar. ¿Qué es lo que Él nos dice? Presta atención a mi oído. Ahí está todo. Ahí está todo, amados hermanos, en prestar atención, dar el oído a lo que Él nos habla, a lo que Él nos enseña. Ahí está el beneficio. ¿Para qué? Para que no haya desperdicio. Para que no haya desperdicio. Prestando atención a la instrucción, para no desperdiciar el tiempo. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19, habla de Samuel. No, y un pasaje que muy conocido, pero que siempre no debemos de tenerlo en cuenta. Dice, creció Samuel y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Mire, ¿qué hizo? Se benefició. Se benefició, tomó, le dio el valor que tenía la palabra de Dios. No, y dice, y creció Samuel, y no dejó caer a tierra ninguna de esas palabras. Ahí también lo podemos relacionar rápidamente con el crecimiento espiritual. Cuanto más, cuando uno es niño, no conoce el valor de las cosas. No, y tal vez puede tener algo en su valor y lo puede perder, lo puede tirar, lo puede no dejar ahí olvidado. Por eso la importancia de prestarle oído a la palabra de Dios. Y por lo que oímos y creemos, no poder llevarlo a cabo, como decía nuestro hermano Jesús. Estoy oyendo la palabra y estoy practicando, porque de eso se trata. Gloria a su nombre que entendió. De eso se trata, de poder entender. La palabra de Dios es clara, amados hermanos. No viene a confundirnos. Lo natural siempre está ahí estorbando, queriendo confundir, como lo hemos estado viendo días atrás. Alabado sea su nombre. Entonces creció y no dejó caer nada a tierra. Eso es lo que debemos de estar atentos, a no desperdiciar. ¿Qué sería de nosotros
No, qué poca escala de valores sería si venimos a la reunión, venimos a donde Dios va a hablar a nuestra vida y tenerlo un poco, no prestarle oído, es desperdiciar y eso va a tener un pequeño o grande consecuencia luego visible en nuestras vidas, porque no estuvimos atentos a la instrucción que es tan necesaria para saber qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. Por eso es la instrucción, por eso es la palabra. La importancia de oír. ¿Y de qué manera oímos? De eso se va a tratar el mensaje de este día. Porque ese es el comienzo de todo examen. Hablamos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál es el comienzo de ese examen propio? Y la palabra de Dios, el consejo, el darle oído. El darle oído a la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, un poquito antes, versículo 13. La importancia del oír. La importancia del oír. ¿Y sabe de qué? ¿Del oír qué? La voz de Dios. La importancia de oír, de aprender a oír la voz de Dios y no la mía. Y no la mía. No sabe el beneficio que trae a su vida esto. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Aprender a oír la voz de Dios y no la mía. Por causa de lo que produce cuando uno aprende a oír la voz de Dios. Alabado sea su nombre, dice en el 2.13, dice por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, ¿de quién la oyeron? De nosotros, dice el apóstol Pablo, no la recibiste como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual produce en aquellos que creen. ¿Ve la gran diferencia? Entonces hay que prestar oído, pero ¿de qué manera estamos oyendo? Hay que aprender. Esto es un ejercicio de la fe. Aprender a oír la voz de Dios y no la mía. Y no la mía. Por el beneficio que le va a traer a su vida esto. Lo cual es en verdad, la palabra de Dios. Es en verdad la palabra de Dios, la cual produce, ¿ve? Mira cuántos se están prohibiendo, amados hermanos, de eso, de lo que Dios quiere producir. Pero para que produzca, amados hermanos, debe de recibirla, no como palabra mía, sino como palabra de Dios, lo cual es en verdad la palabra de Dios, la cual produce. Ahora miremos de cuántas cosas nos privamos, de cuántas cosas se priva el hombre, la mujer, el hermano, la hermana. En vez de estar oyendo la palabra de Dios, está oyendo tal vez la palabra de un hombre. Y cuando oye la palabra de un hombre, ¿sabe lo que produce? Nada. No produce nada, porque para que produzca tiene que creer desde quién está viniendo la palabra que está oyendo. Por eso que el apóstol Pablo, entendiendo, teniendo claro, le dice, yo le doy gracias a Dios, y le damos gracias a Dios de que ustedes cuando recibieron la palabra de Dios, la recibieron como es en verdad, la palabra de Dios, la cual produce en todos los que creen. Por eso la necesidad de poder entender esto y aprender esto. Aprender a oír la voz de Dios y no la voz mía. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque esto es la instrucción. De acá proviene la instrucción para su vida. ¿Y sabe cuánto camino le acorta aprender a oír la palabra de Dios, la voz de Dios y no la voz de un hombre? Mucho. Ni siquiera se imagina cuánto camino le acorta en este camino espiritual, este camino de aprendizaje espiritual que Dios le quiere traer a su vida y a mi vida y a todos los que estamos acá y aún los que no han venido. ¿Sabe cuánto camino le quiere acortar Dios? Quiere que usted aprenda a oír la voz de Él y no la mía, para que usted lo deje producir, trabajar, formarlo, instruirlo, y que usted acorte camino. Porque no aprender a oír la voz de Dios, amados hermanos, lo complica la situación, como para que usted me entienda. Pero al oírla siempre va a poder avanzar, siempre va a llevar su pie firme. Alabado sea su nombre. Acorta camino, amados hermanos, lo hace acortar camino.
Alabado sea el Señor. Y el ejemplo, nosotros lo vemos como Israel cuando salió de Egipto, a la tierra prometida. La palabra muestra, amados hermanos, que eran 11 jornadas para llegar. 11 días eran para que lleguen al lugar que Dios le tenía preparado. Pero ¿qué hicieron? No oyeron la voz de Dios. No estuvieron atentos a lo que Dios hablaba por medio de Moisés. Y tardaron más de 40 años en lo que eran 11 días. ¿Por qué quería compartirle este ejemplo? Para que entienda que no estamos hablando cosas infladas, cosas que a mí me parecen. Aprender a oír la voz de Dios te acorta el camino, te lo va a cortar. Pero si no entendemos esto, pensamos que un hombre es el que nos está hablando, va a quedar dando vueltas. Y lo que era corto se le va a hacer largo. Se le va a hacer largo, amado hermano. Se le va a hacer largo. Por eso que aprender a oír la voz de Dios, lo que dice Pablo, yo le doy gracias a Dios. Entendía el valor. De que cuando ustedes recibieron la palabra, no la recibieron como es en verdad, en la palabra de Dios, y no la recibieron como palabra de hombre. Porque ¿cómo llegó a ellos? Y por medio de Pablo. ¿Y Pablo qué? Era un hombre. Pero ellos la recibieron como palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, no sabe, no se imagina el camino que corta el poder oír la voz de Dios o tener en claro que es Dios el que nos habla, aquel que todo lo ve. Alabado sea su nombre, amén. Estuvimos viendo estos días anteriores este mismo pasaje. El primero que vimos fue, y no voy a hacer un resumen tan grande, solo le voy a leer el título. El primero que vimos el día jueves fue un examen propio. El día de ayer vimos examinarlo todo. Y el día de hoy vamos a ver examinarme para prevenir. Examinarme para prevenir, el hermano que anota el título. Examinarme para prevenir. Amados hermanos, esto es muy importante, el poder examinarnos. Y nosotros ya vimos que el comienzo de esto es oír la voz de Dios. Por eso que lo que hicimos antes no es algo aparte de lo que estamos hablando, es una introducción a lo que estamos hablando, que todo tiene que ir con todo, que va conectado. No se puede uno examinar si no oye primeramente la voz de Dios. Si está oyendo la voz de un hombre, jamás se va a examinar. Acá el que examina todas las cosas es a través de la palabra de Dios. Es la única luz verdadera que le puede mostrar la realidad. Una cosa es lo que usted piensa, otra cosa es lo que usted siente, otra cosa es lo que otro le cuenta. Lo que nos importa es lo que Dios dice, lo que Él ve. Y por causa de lo que Él ve, Él te habla, Él me habla, Él nos habla. Y ahí encontramos nosotros la seguridad, pero la seguridad verdadera. Esa es la seguridad verdadera. La seguridad verdadera está en su palabra, está en la voz de Dios. Ahí encontramos seguridad, paz, tranquilidad para nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Por eso que examinarme para prevenir. Y acá, amados hermanos, vemos la gran diferencia de examinar con mirar. Una cosa es mirar y otra cosa es examinar. Por eso muchas veces, amados hermanos, va como mezclado o confunden. Una cosa es mirar, otra totalmente es examinar. Son dos cosas totalmente separadas, diferentes. Aunque tal vez pudiesen ser similares, pero son muy diferentes. Acá habla de examinarse para poder prevenir y no mirarse. Uno puede pasar y mirar. Yo puedo pasar y mirar una casa, puedo pasar y mirar, no sé, una flor, un árbol, paso y miro. Otra totalmente es examinar. Yo paso y miro, pero no puedo pasar y examinar. No puedo, debo de detenerme. Para poder examinar algo hay que detenerse. ¿Qué es lo que venimos hablando también estos días? Para poder examinar hay que detenerse. No puedo pasar a la corrida. No puedo tomar la palabra de Dios para hacer una simple mirada. No. La palabra de Dios viene para examinarnos, para que a través de la luz que ella nos trae podamos examinarnos verdaderamente, realmente, lo que es y no lo que uno piensa. Lo único que te puede mostrar, amados hermanos, la condición verdadera es la palabra de Dios. Es el espejo verdadero de la palabra de Dios.
Por eso que al oír la palabra no podemos pasar rápidamente, no. Y es una gran diferencia de entre mirar y observar y examinar. Hay que detenerse. Por eso que muchas veces, cuando hablamos de examinar, parece, amados hermanos, que estamos hablando de algo malo. Es una palabra tal vez que está mal vista. Examinarme, ¿no? Es como que algo nos mueve dentro de nosotros, parece que algo que es malo. No, de examinar y como que no, dice uno rápidamente, parece que uno dice que no. Dentro, aunque tal vez no lo diga, no, con una voz audible. Pero, amados hermanos, es totalmente lo contrario. El examinarse, esto que estuvimos viendo, es totalmente lo contrario. No tiene que ver con nada malo para su vida. Por lo contrario, tiene que ver con un beneficio. El poder examinarse a través de la luz de la palabra. Él no viene a mostrarte tu condición para echarte de la iglesia, para condenarte. No, por lo contrario. Viene para corregir, viene para enseñarte, viene para mostrarte el camino, amados hermanos, el camino por el cual debemos de continuar. Esto no se trata de empezar, se trata de continuar, de seguir. Que nada nos estorbe, que nada nos detenga. Por eso que examinar no tiene nada que ver con algo malo para su vida, es lo contrario, totalmente es un beneficio que Él trae a nuestra vida. ¿Por causa de qué? Por causa de lo que Él observa, por causa de lo que Él ve. Por eso que, ¿qué tanto beneficio? Y mucho. Trae mucho beneficio a nuestra vida, el poder examinarse. El pasaje que vimos días anteriores, en el Proverbio 4:12, dice, examina todos tus caminos. Dice, examina, dice, y todos tus caminos sean rectos. Entonces, ¿cuál es el fin de esa examinación? Un beneficio. Es que nos conduzcamos como debe de ser, el conducirse rectamente, el conducirse conforme al consejo y a la verdad de Dios. Entonces, mire si no es un beneficio. ¿Qué beneficio más grande puede haber de algo que te lleva solo a hacer lo bueno, solo a hacer lo recto, lo correcto? Y eso lo hace la palabra de Dios, esa luz verdadera, que te puede alumbrar de tal manera y puede hacer que uno se detenga un momento, se examine y corrija lo que uno tenga que corregir. Si no estamos acá dando una lista de los errores de cada hermano, no estamos haciendo eso, Él nos está alumbrando a nosotros y podemos beneficiarnos de este bien, de que Él quiere que nosotros hagamos en nuestro caminar, ¿no? Rectamente, conducirse rectamente, tiene que ver con un bien con excelencia. El bien con excelencia solo proviene de Él. No es una capacidad humana, es una capacidad espiritual y nosotros somos espirituales. Pero Él nos está enseñando a hacer uso de todo lo que hemos recibido. Todo esto pertenece a la nueva vida, no a la vieja vida. O hay un bien con excelencia, dice, y todos tus caminos sean rectos. Un bien con excelencia. Y hacia ahí vamos, pero antes hay que detenerse, hay que pararnos, hay que parar, como decimos en Argentina, hay que parar la pelota y pensar. Ahora, no hay que pensar, Él ya pensó por nosotros. Pero detengámonos, no pasemos a la corrida. Cuando Él nos habla es el momento de meditación. ¿Será que hay alguien que medita en estas cosas? Este tiene que ser nuestro tiempo, nuestro momento con el Señor, esa comunión no mutua, nosotros con nuestro amado, el momento de meditación, de lo que Él nos habla, de lo que Él nos enseña, de lo que Él nos está instruyendo en su bendita palabra. Examinarse, amados hermanos, no, ¿dónde está? Examinar para prevenir. Examinar para prevenir. De eso se trata. Alabado sea su nombre. ¿Qué significa examinar? Examinar significa detenerse. ¿Qué significa examinar? Detenerse. Detenerse significa observar. Significa observar cuidadosamente. Significa probar. Significa determinar, considerar con cuidado y detalladamente para descubrir algo. Entonces, para resumir, tiene que ver examinar, tiene que ver con detenerse, con mirar, no a la apresurada, detalladamente algo, buscando, descubriendo, mirando lo que hay. Y acá tiene que ver con nuestra propia vida, amados hermanos, de detenernos un momento, mirarnos a la luz de la palabra de Dios,
por causa de aquel que absolutamente todo lo ve donde quiera que usted esté y donde quiera que yo estoy. Y nos está enviando su palabra, esa ayuda, ese socorro, para corregir, para arreglar. Y de eso se trata siempre cuando hay un examen, amados hermanos, como ese que el médico nos manda. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Siempre viene ¿para qué? Para un beneficio. Así que no tenga la palabra examinar como un problema. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que examinar? No parece que abrimos los ojos, se dieron cuenta, salió a la luz la situación, como dijo Moisés. Tranquilo que nadie va a decir nada acá a todas las voces, no. Es el Señor enseñándonos, es el Señor corrigiéndonos. Él no quiere avergonzar a nadie, Él quiere nomás ayudarnos. ¿Ve la gran diferencia? Por eso que esa examinación es propia. Muchas veces parece tan fácil examinar y mirar todo a nuestro alrededor. Para examinar a los demás es algo tan sencillo de hacer, pareciera. Lo que hace el otro, lo que no hizo, lo que dejó de hacer, cómo habla, cómo trata a los hermanos, cómo trata a su esposa, cómo trata a los hermanos, a sus hijos. Muchas veces examinamos todas esas cosas. No, yo estoy mirando a aquel hermano, mira cómo trata a sus hijos, a la hermana, eso está mal, eso está bien. Pero cuando se nos pone delante el espejo de la palabra de Dios, ese espejo verdadero, ¿qué es lo que quiere hacer? Mostrarnos a nosotros para que nos podamos examinar y ahora corregir. Porque de eso se trata. Pero ¿cómo corregimos? Oyendo la palabra de Dios, dando el oído diligentemente. Porque esa es la forma, esa es la manera. Bendito sea el Señor. Detenernos un momento. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y con este pasaje me desperté esta mañana. Dice, examinaos a vosotros mismos. Y se lo voy a leer un poquito más en lo que dice acá, ¿no? Más textual. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Habla de examinar. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces es fácil mirar todo para todos lados. Acá dice, examinaos a vosotros mismos. Dice, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no sabéis, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero miremos el comienzo de esto. Dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Ahora, ¿a quién se lo dice el apóstol Pablo? A los hermanos. ¿Y por qué le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe? Y en la misma palabra es examinarse. Ahora, muy sencillo es examinar para todos lados, pero acá dice, examinaos a vosotros mismos. Y qué tremendo, amados hermanos, es poder hacer esto y detenerse. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo, haciendo lo que los hermanos se detengan un momento. Y ahora vamos a ver el porqué. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, del oír la palabra de Dios, del oír verdaderamente la palabra de Dios como la voz de Dios y no como la de ningún hombre. ¿Para qué? Para que pueda producir. Pero ¿en quién producen aquellos que creen? En aquellos que creen, no en otros. Examinaos a vosotros mismos si estáis parados todavía en la fe. ¿Están oyendo la palabra de Dios como palabra de Dios aún? Alabado sea su nombre. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis, oiga, si estáis en la fe. Es como que tengo que mirar dónde estoy parado. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde está parado? Eso es lo que Pablo le dice a los hermanos que estaban en Corintios. No, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Alabado sea su nombre. ¿Dónde estoy parado? Si estáis en la fe, si estoy oyendo como tengo que oír, si estoy sosteniendo lo que tengo que sostener. Eso es estar parado en la fe. Parado en la fe, estar agarrado en lo que Dios dice. No en lo que yo pienso, me contaron o me hicieron o vi. No, nada que ver con eso. Nada que ver. Estar firmes en la fe es que nadie me mueva de lo que Dios dice. Por eso que le dice,
Amados hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y, amados hermanos, y el versículo que nosotros hemos leído, dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y nosotros estos días anteriores estuvimos viendo ese mal, cómo está todo lo que tiene que ver con ese mal. Que muchas veces miramos todo para afuera, el mal del mundo, el mal de esto, y no nos miramos nosotros mismos. No miramos todo lo que hay dentro, que nos está combatiendo día tras día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Estamos constantemente combatiendo. ¿Y sabe cómo se combate? Por medio solo de la fe. Solo de la fe. Haciendo lo que creo, no lo que tal vez pensé o vi o me dijeron. Totalmente contrario. Es un ejercicio de la fe. Combatiendo contra uno mismo. Sosteniéndose en lo que Dios dice. Aún en los errores. ¿Cuántas veces uno se equivoca? Y no, y me equivoqué, ya no puedo más. No, Dios dice que tú eres el hombre nuevo, creado en justicia, santidad y la verdad. Levántate y sigue. No quita que hay que solucionar, no quita que hay que arreglar y seguir. Esa es la manera. Pero ¿cómo arreglamos? Por medio de examinarnos a nosotros mismos y corregir lo que Él dice que tenemos que corregir. Lo que no va, no va. Absteneos de toda especie de mal. Tiene que ver con eso, amados hermanos. Tiene que ver con decir, esto ya no, de esto me abstengo. De esto ya no, de esto no va más. Tiene que ver con una decisión, con un esfuerzo. Ahora, el esfuerzo no tiene que ver con su capacidad, tiene que ver con lo que cree. Pero usted naturalmente, amados hermanos, espiritualmente, se sostiene en lo que Dios dice y dice, esto no va más, esto ya no. ¿Y por qué se separa? Por lo que cree. Por lo que cree, esto no va más. Absteneo de toda especie de mal. Y ya vimos que el mal también tiene que ver con lo que el hombre natural piensa, con los pensamientos propios, con las ideas, con los pensamientos y con las cosas que sentimos y el sentimiento humano y cuántas cosas que tanto daño nos causan. Que tanto daño causa. Por eso quise examinarlo todo. Absteneo de toda especie de mal. No sea cosa que este pensamiento, no sea cosa que este sentimiento me desvíe. No sea cosa. Y ahora vamos a ver el por qué Pablo le dice a los hermanos de Corintios. Le dice, examinaos si estáis en la fe. ¿Por qué que el apóstol Pablo le dice eso? Por lo mismo de lo que venimos hablando. Por lo mismo de lo que venimos hablando. La importancia de oír con fe. La importancia de aprender a oír la voz de Dios y no la voz mía. Porque sólo así se va a corregir, sólo así se va a poder examinar y arreglar y solucionar para poder seguir. Para poder sortear todos los obstáculos que tenemos delante. Solamente oyendo la voz de Dios y no la de ningún hombre, incluido la voz suya propia. Ninguna de esas voces, solo la voz de Dios para poder seguir. Entonces Pablo le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Este es el capítulo 13 de Segunda de Corintios. Este mismo capítulo 13, versículo 1, antes de llegar al 5, el cual leímos, que le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El 13:1 le dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. El apóstol Pablo le está diciendo que es la tercera, por tercera vez, está yendo a ellos. Ahora, me va a decir, ¿qué relación tiene que está yendo por tercera vez? 3 veces fue. Y le dice, en cuestión de 5 versículos, le dice, examinaos a vosotros mismos, deténganse un momento, examínense a vosotros mismos si estáis todavía parados en la fe. ¿Dónde están parados? ¿Qué tiene que ver? Y venimos hablando de lo que, la forma y la manera de aprender a oír la voz de Dios y no la de ningún hombre. Y eso lo encontramos en el versículo 3, del 1 al 3, del 1 al 5 está el 3, en el medio. Sé contar, 1, 2, 3, 4, 5, pero hablamos del 1, del 3 y del 5. El del 3
Amados hermanos, ahí encontramos toda la situación. Ahí encontramos el problema que tenían los corintios por la causa de que él le dice, es la tercera vez que voy a ustedes. Y le dice, después, le dice, pero examinaos a vosotros mismos dónde están parados. Dice, si estáis todavía en la fe. Y el versículo 3, amados hermanos, el versículo 3, él le dice, el apóstol Pablo, a los hermanos que estaban en Corintio, le dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y le dice, y todavía, dice, ¿estáis buscando una prueba de que Dios habla a través de mí? Por eso que después le dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Si estáis parados donde tenéis que estar parados. Porque dice, es la tercera vez que voy a ustedes. Y le dice, y todavía, oiga, y todavía, ¿estáis buscando una prueba de que Dios habla a través mía? ¡Qué gran problema! Miran al hombre y no miran que Dios está hablando. Entonces, ¿el problema quién lo traía? ¿Pablo? No lo traía Pablo. Pablo estaba haciendo la tarea encomendada de parte de Dios y anunciar el Evangelio, traer luz a las conciencias, prepararlo para el encuentro con Cristo. El problema no lo tenía Pablo. El problema lo tenían aquellos que estaban oyendo la palabra de Dios, y no como palabra de Dios, sino como palabra de hombre. Por eso que le dice, deténganse, examínense. ¿Están todavía parados en la fe? ¿O dónde es que están parados? Porque voy la tercera vez que voy a ustedes y todavía están buscando una prueba de que Dios habla verdaderamente por medio mío. ¡Qué tremendo, amado hermano! Por eso la gran necesidad. Así todos todavía tenían tiempo, se podían examinar, corregir y seguir. Pero para eso hay que oír la voz de Dios. Para eso hay que oír la voz de Dios. Es mi ruego al Señor que en esta mañana usted la oiga. Usted la oiga. Por eso que le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, ¿ves que tiene que ver con probar? Alabado sea el Señor. No sea cosa que estén perdiendo el tiempo. No sea cosa que estén perdiendo el tiempo. Por eso que le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si están recibiendo la palabra como palabra de hombre, están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Por eso que el consejo de Dios viene por causa de lo que Él ve. Por causa de lo que Él ve, Él envía la palabra. Y ahí encontramos la ayuda, encontramos la seguridad. Y ahí debemos de agarrarnos, ahí debemos estar firmes. Examinar tiene que ver con poner a prueba, tiene que ver con probar también. ¿Cuándo algo se prueba? No, cuando algo se prueba es porque se está buscando autenticidad, se está buscando que sea genuino. Y la Biblia también habla, la palabra también habla de una fe fingida, una fe que no es real, que se hacen cosas por hacer, no porque verdaderamente se ha creído. Por eso que dice, examinaos a vosotros mismos, le dice Pablo a los corintios, y después le dice, probaos a vosotros mismos. Si es auténtico, si es genuino lo que está creciendo, donde está parado. ¿Dónde está parado? Por eso que todos estos días venimos hablando de salir, de sacar el pie, y no apoyarse en la prudencia propia, en lo natural, en la capacidad humana. En Él hay que apoyarse, en Él hay seguridad. En Él hay seguridad. Pero el consejo siempre viene, amados hermanos, para corregir, para ayudar, para enderezar. Por eso que siempre en la palabra de Dios debemos de encontrar el consuelo para nuestras vidas. Probaos a vosotros mismos un examen. Como ese examen médico, ya con esto terminamos. Como ese examen médico. No cuando uno va al médico, ese examen tan necesario, pero al que tanto le corremos.
Es una realidad. Un examen médico tan necesario. Yo que a veces uno no va, yo he escuchado, y yo también he pensado así, no vayas al médico, no te vayas a hacer un examen, porque ahí fuiste. Te van a decir todo lo que tenés y te van a dar para que tomes esto, el otro. Vamos a estar como los abuelitos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, diferentes pastillas o pastillas. ¿Por qué no queremos ir? Para que no nos examinen. Ahora el Señor nos está ayudando a través de su palabra. Y no quiere que sigamos ahí dando vueltas como no tenemos que hacerlo, sino que haya una corrección. Cuando uno va, yo el otro día fui a hacerme un examen. ¿Y sabe cómo fui? Voluntariamente. Me hicieron un examen de sangre, de orín. Ahora tengo uno más que me van a chequear. Lo hice voluntariamente. Quiero saber cómo estoy, porque veo algunas complicaciones y quiero saber cómo estoy y que me digan lo que tengo que hacer. Amén. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y yo no soy más que nadie. Esto es secular. Esto hablamos de algo espiritual. Por eso es que venimos a oír la voz de Dios y no la de ningún hombre. Para que nos enseñe, para que nos corrija. Ese examen propio tan necesario, pero que tanto le corremos. Parece que nos molesta, que nos corrijan, que nos enseñen. A mí que nadie me diga nada. ¿Dónde estás parado? ¿Qué estás oyendo? ¿La palabra de Dios o la palabra de hombre? No pierdas tiempo. No perdamos más el tiempo. Oigámoslo como palabra de Dios para que Él pueda producir todo lo que Él quiere producir con nosotros. Y por medio de esa producción Él va a acomodar, va a ordenar. El examen médico tan necesario, ¿sabe por qué? Por el bienestar del cuerpo. Por el bienestar del cuerpo. Este es otro tema. Podemos ampliarlo en otro momento. Pero esta examinación propia lleva al bienestar del cuerpo. Donde se miran todos los órganos, todos los miembros. Y lo que se va necesitando. ¿Sabe para qué? Para ir cumpliendo la función que tenemos que cumplir. Como miembro del cuerpo de Cristo. Una observación detalladamente. Cuando uno va al médico, amados hermanos, y lo examinan, ¿sabe lo que buscan? No buscan lo que están bien, buscan lo que están mal. Buscan lo que se le llama la anomalía o algo así en la palabra. Algo que no sea normal, que está ahí dentro. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos muestra la condición real, que es lo que Él ve y quiere a través de su palabra que usted y yo también lo veamos. Veo que cuando el médico le dice, mirá, esto es lo que encontramos, te lo muestra. Esto está mal. Esto no pertenece ahí. Eso no pertenece ahí. Y te lo muestra, amados hermanos, cuando se hace esa examinación detallada. Se encuentran cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que ahí estaban. A veces uno va por un chequeo normal y te dice, mirá, tenés esto. Y uno dice, por eso es que no vengo. Por eso es que no vengo. Pero eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios con nosotros. Mostrarnos aún lo que nosotros no vemos. Pero Él ya lo vio para que luego nosotros lo veamos. Y si lo vemos, lo podemos combatir, corregir, arreglar. Antes no se puede. Por eso, amados hermanos, un examen para prevenir. Para prevenir. Creo que el médico a veces te dice, viniste justo. Y la palabra, como vimos ayer, viene a tiempo. Te dice, viniste justo, mirá esto que estaba acá. Mirá esto que estaba acá. Llegaste a tiempo. Ahora necesitamos hacer esto rápido, atenderte rápidamente, ¿ves? Por una infección, por una enfermedad, por lo que usted quiera ponerle. Llévese el ejemplo que más le quede. O me quede. Para ayudarnos. ¿Qué es lo que vemos? El cuidado de Dios. El cuidado de Dios. Por eso, amados hermanos, aprendamos a oír la voz de Dios.
Aprendamos a oír la voz de Dios, cada culto, cada reunión, es la voz de Dios. Aquel que todo lo ve, aquel que está mirando por su bien, aquel que está mirando por su salud espiritual y por el servicio que usted le tiene que presentar a Él. Salmo 139:1 dice: me has examinado y conocido. Aleluya. Me has examinado. Se tomó el tiempo en mirarme a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Pero por eso es que Él le habla. Porque Él los conoce Señor a los que son suyos. Dice: y apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. Reconocerlo, como hemos hablado días anteriores, dice: será medicina para tu cuerpo. Y ya con terminamos, Eclesiastés 7:25, y dice: esta tiene que ser nuestra actitud. Dice: me volví, y fijé mi corazón para saber y examinar. Que esa sea nuestra actitud delante de la palabra de Dios. Deje que la palabra produzca. Recíbala como palabra de Dios y no de hombre, y va a ver los resultados. Y lo va a ver a los resultados. Deténgase un momento, examine, corrijamos. Porque para eso vamos al médico, para que nos corrija y podamos seguir. De eso se trata. De poder seguir para alcanzar ese galardón completo que tanto anhelamos y tanto deseamos. Pero hagamos esto, y me volví, quiere decir que estaba por otro lado, y bueno, pero no importa por dónde andaba, lo importante es que me volví. Alabado sea su nombre, eso es lo que importa, que volvemos. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar, para corregir y seguir. Eso hizo David. Póngase de pie, amado hermano, por favor. Eso hizo David cuando se volvió y le dijo, y reconoció y le dijo el Señor: no me sean ocultos mis errores. No me sean ocultos. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza.